Me venciste, esta guerra la ganaste con tu amor. Me venciste, invadiste cada frente en mi interior. Y ahora sé que quizás fue tu paz la que todo sanó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Tu dulce voz, mis armas derrotó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Me venciste, perdonas todas mis fallas del ayer. Me venciste, hoy yo puedo ver un nuevo amanecer. Y ahora sé que quizás fue tu paz la que todo sanó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Tu dulce voz, mis armas derrotó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Perdón, soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Y sé que puse resistencia, pero me enamoró tu esencia. Tu dulce voz marcó mi corazón y ahora estoy mejor por ti. Soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Tu dulce voz, mis armas derrotó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Perdón porque soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Me venciste, esta guerra la ganaste con tu amor. Me venciste, invadiste cada frente en mi interior. Y ahora sé que quizás fue tu paz la que todo sanó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Tu dulce voz, mis armas derrotó. Con tu mano le diste tu mano paciencia y perdón. Soy tuyo hoy, me rindo ante tu amor. Me venciste, perdonas todas mis fallas del ayer. Me venciste, hoy yo puedo ver un nuevo amanecer. Y ahora sé que quizás fue tu paz la que todo. Muy buenas noches con todos. Le damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo programa.
Es cierto, tenemos un día más para poder hablar de las cosas de Dios, hablar acerca de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día es un día especial. Así es, porque estamos nuevamente en cuarentena. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que Dios tiene el control de toda la situación. Y por eso estamos aquí, cada domingo presentando la palabra de Dios desde diferentes aspectos, tocando diferentes temas, tocando diferentes cuestiones que preocupan a cada uno de nosotros. Y hoy día es un tema muy especial que vamos a hablar, así que esté muy atento. Y tenemos también la presencia de un pastor invitado que nos va a ayudar realmente a profundizar bastante en este tema. Sin embargo, antes de presentarlo, antes de que él nos pueda acompañar, yo quiero conversar con ustedes acerca del Ministerio Juntos. Pues gracias a Dios nos ha permitido tener todos estos programas domingo tras domingo. Dios es bueno con nosotros. Y aquí tenemos parte del equipo que está con nosotros y les voy a pasar para que ellos nos puedan ir contando qué está haciendo Dios en cada grupo. Comenzamos. Por favor, Raúl, cuéntanos un poquito acerca del grupo 1. Buenas noches, hermano Royni. Muchas gracias por el pase. Hola a todos, amigos y hermanos. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente por aquí, domingo a domingo. Soy Raúl y hoy día vengo en representación del grupo número 1 del Ministerio Juntos. Estoy seguro que el programa de hoy traerá algo nuevo y será de mucho provecho. Estemos atentos todos a la programación. Hoy día me pidieron que hable sobre una anécdota. La verdad que tuvimos muchísimas el año pasado. Traté de encontrar alguna y hoy día puedo decir que el grupo 1 hemos traspasado fronteras. Ahora decimos hello USA, hola Arequipa, hola Pasco, hola Huamachuco, y la verdad que nos llena de mucha alegría poder compartir y poder expandirnos cada vez más. El 2020 pudimos conocer a más personas de diferentes lugares, profesiones, realidades, contextos. Y lo que hace es que nuestras reuniones sean cada vez más amenas y sobre todo que aprendamos unos de otros. Y eso para nosotros es de mucha bendición. Quiero invitar a todos mis amigos que se puedan unir al Grupo 1. Estamos nosotros todos los sábados a las 8 de la noche vía Zoom. Todos son bienvenidos. Ahora doy el pase a Jessica. Gracias, Raúl. Muy buenas noches a toda la audiencia de Juntos en Vivo. Gracias por acompañarnos esta noche. Sean todos bienvenidos. Para nosotros que integramos el Ministerio Juntos es una alegría tenerlos. Por eso cada domingo preparamos algo muy especial para ustedes. Mi nombre es Jessica Cárdenas, soy guía del grupo número 2 y estoy muy contenta de que ustedes nos acompañen esta noche. Les invito a que podamos reunirnos vía Zoom todos los sábados a las 9 de la noche. Quiero compartir un pequeño testimonio acerca de mi persona. Cuando yo llegué por primera vez al ministerio, era una persona, digamos, antisocial, es decir, no tenía amigos. Durante mi participación en el ministerio fui conociendo a muchos amigos y hermanos en Cristo y me fue de gran bendición. Como dice la palabra en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y amigo hay más unido que un hermano. Así que les animo, hermanos, a poder integrarse a nuestro ministerio y en nuestras diferentes reuniones que tenemos de grupo todos los sábados. Participa con nosotros de un tiempo de compartir entre amigos y conocernos nuevas amistades donde aprenderemos juntos sobre la verdad de Dios. Contáctanos en el Facebook del Ministerio Juntos. Gracias. Muy buenas noches con todos, amigos y hermanos que nos visitan cordialmente en esta linda noche. Mi nombre es Daniel y soy guía del grupo 3. Un montón, testimonios un montón, pero creo que el tiempo del grupo 3 lo más bonito que tenemos es el tiempo de las preguntas donde podemos aprender y podemos compartir más acerca de las verdades de la palabra de Dios. Muy cordialmente los invitamos todos los días viernes a las 9 de la noche. Esta semana será una reunión especial y tendremos grandes sorpresas, así que están cordialmente invitados a la reunión del grupo número 3 todos los viernes a las 9 de la noche. Bienvenidos serán. Bien, nosotros también tenemos otras reuniones. Por ejemplo, tenemos Juntos en Oración. Normalmente, Yanni López está con nosotros aquí acompañándonos, presentando acerca de este ministerio. Sin embargo, ella está en recuperación y damos gracias a Dios porque se está recuperando prontamente y sabemos que ya estará luego con nosotros. Y queremos agradecer a Dios por ella, por su vida también, e invitarlos a todos ustedes. Tenemos un tiempo de Juntos en Oración que comienza exactamente cuando termina el programa de cada domingo. Así de más o menos eso de las 9:30, usted puede entrar, porque nosotros posteamos un link de Zoom,
Y usted puede entrar allí y podemos estar orando por esas necesidades, por esas cuestiones que muchas veces nos preocupan y no sabemos qué hacer. Presentémoslos ante Dios y ahí es el momento donde nos juntamos todos para orar. También quiero contarles de que los martes estamos desarrollando el taller de escritura creativa con la presencia y la dirección de la doctora Patricia Driacé. Ella nos está guiando paso a paso a aprender a escribir. Y gracias a Dios estamos avanzando en este taller y le damos la gloria a Él. Y todo lo que hacemos queremos que realmente Dios sea glorificado. También tenemos nuestro curso prematrimonial y gracias a Dios ya tenemos 2 parejas que se han casado del curso prematrimonial y el tiempo pasa y ellos siguen avanzando en sus propósitos de casarse, de tener una base sólida de conocimiento para dar ese paso de matrimonio. Y qué bueno que a pesar de que haya pandemia y todo, se sigue avanzando en la obra de Dios y en los propósitos que Dios tiene para cada pareja, cada persona. Y Dios es bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros durante todo este tiempo. Y hoy día tenemos un tema especial, un tema muy bueno. Y uno se pone a pensar a veces que lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho realmente es perfecto, ¿no? Pero a veces nosotros, los hombres, las mujeres, no sabemos realmente cuál es el diseño que Dios tiene para lo que Dios ha creado, ¿no? Y hoy día el tema es muy interesante, ¿no? El adulto joven y el cuerpo, ¿no? ¿Cuántas veces has pensado acerca de cuál es el diseño de Dios para el cuerpo? ¿Qué es lo que Él quiere, ¿no? ¿Qué podemos hacer, qué no hacer, ¿no? ¿Qué es el propósito de Dios y cuáles son las guías que Él tiene para nosotros? Esta va a ser una noche especial porque está con nosotros el pastor Miguel Luna. Yo quiero agradecerle al pastor Miguel porque él aceptó estar con nosotros, aceptó nuestra invitación y él ahora nos va a compartir la palabra de Dios en este tiempo. Y luego de eso vamos a tener una interesante entrevista. Así que te recomiendo de que escuches con mucha atención este mensaje que nos va a dar. Coge un papel, un lápiz, apunta las principales ideas, apunta las preguntas, sobre todo en los comentarios, escribe las preguntas allí, porque eso nos va a ayudar a poder tener una entrevista muy interesante. Y esa entrevista realmente la construyes tú con tus preguntas. Así que queremos darle el paso al pastor Miguel. Y antes contarle un poquito acerca del pastor Miguel, ¿no? Voy a seguir hablando de él acerca de su experiencia cuando entremos a la entrevista, pero me gustaría contarles algo de él, ¿no? El pastor tiene 31 años como ministro del Señor, como pastor, ¿no? Y qué bueno que él ha podido avanzar cada vez más en la vida de servicio a Dios, pero no solo a nivel del servicio, sino también se ha capacitado muy bien, ¿no? Él tiene 2 maestrías, seguramente ya en la entrevista podemos conversar un poquito de eso, ¿no? Una maestría en ciencias de la religión y otra en filosofía. Entonces, tenemos aquí un invitado muy preparado que nos va a ayudar realmente a conocer de una manera muy profunda el propósito de Dios que tiene para el cuerpo, ¿no? Así que Ok, muy buenas noches. Les agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema muy importante y siempre cuando este se hace a la luz de la palabra de Dios, entonces creo que siempre resulta de edificación para todos nosotros. Y el tema que se me ha pedido compartirles es el adulto joven y el cuerpo. Así que espero que sea un tema provechoso para ustedes. Espero que puedan ver las diapositivas que estoy compartiendo en este momento. Y les quería presentar la primera, que más o menos habla de una realidad de la edificación en Perú.
¿no? Donde a veces tener un pequeño espacio puede servir para la creatividad peruana de poder entrar, digamos, en abarcar lo que no debería ser abarcable, ¿verdad? Entonces, igual sucede con las ideas que están, digamos, dando vueltas por allí en la sociedad a través de las redes, las ideas que nos vienen a través de los medios de comunicación, de la lectura, del arte, del cine, en fin, y entran como que nos piden un pequeño espacio, pero luego empiezan a agarrar más espacio y más espacio, entonces estas empiezan de pronto a entrar en nuestras mentes. Quería comentarles, para empezar, que los cristianos, hablando del cuerpo y el cuerpo como parte de toda la naturaleza creada de Dios, entendemos que estas cuentan la gloria de Dios, como decimos, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en ello está el cuerpo humano, que es del que vamos a hablar el día de hoy. El cuerpo forma parte del orden creado que declara la gloria de Dios. ¿Ok? Eso es un principio fundamental. Entonces nuestro cuerpo proporciona la base para algunas verdades morales. ¿Ok? Nuestro cuerpo tiene un propósito incorporado y como cristianos estamos obligados a tratar a las personas de una manera que les ayude a cumplir el propósito de sus cuerpos, porque nuestro cuerpo no es solamente una extensión que nos sirve para trasladarnos, sino que hay un propósito de Dios. Y mi objetivo, espero cumplirlo el día de hoy, es que podamos entender nosotros desde la perspectiva de Dios cuál es este propósito. Algunos dirían este telos, esta finalidad para la cual se nos ha dado un cuerpo y se nos ha permitido ser seres encarnados. Todos sabemos que las teorías evolucionistas propugnadas por Darwin desde 1859 hablan de que la naturaleza, bueno, realmente no es obra de Dios y que no proporciona ninguna verdad moral, ¿no es cierto? Entonces, si la naturaleza no revela la voluntad de Dios, entonces es un ámbito, digamos, moralmente neutro en el que los seres humanos pueden imponer su voluntad como ellos quieran. Entonces, quería compartirles hoy que ha surgido una nueva teoría que tiene como base esta teoría naturalista, atea en muchos de los casos, que nos habla de que nosotros, los seres humanos, siempre somos seres humanos desde el momento de la concepción, pero no siempre somos personas, sino que uno puede empezar en el momento de la concepción como un ser humano, pero luego todavía es después, hay un lapso en el que solo se es parte de la especie humana y en la que el cuerpo, digamos, se va desarrollando, pero es mucho después, ve tú a saber cuándo, ¿no? En que todavía podemos ser personas. Todavía no lo somos cuando nacemos. Esto es muy importante porque en ámbitos académicos eso está, digamos, adquiriendo bastante fuerza. Nos preguntamos todos, ¿en qué momento, por ejemplo, un feto o niño recién nacido se convierte en persona? ¿No? Ya estamos otra vez ante un nuevo eslabón perdido, ¿no? Porque no sabemos cuándo, según lo que nos dicen estos teóricos sociales. Según la cosmovisión cristiana, todo ser humano, ¿no? También es una persona, no se puede separar. Pero hoy el mundo intelectual y, digamos, esta ingeniería social que está tratando de meterse por todos los lados en nuestra vida, incluso en nuestra cosmovisión cristiana, nos está hablando de una suerte de separación cuerpo-persona. Cuerpo-persona. Eso es una concepción realmente para nosotros deshumanizadora, ¿no? Porque parte de esta, digamos, concepción naturalista, ¿no? De Darwin, pero al mismo tiempo nos dice que se puede ser humano sin ser persona. Y para nosotros es una pregunta, ¿cómo, en qué momento nosotros nos podemos poner así, de esa forma? Justamente cuando se tiene ese tipo de concepción,
es que entendemos que se empieza a sostener que los humanos no tienen derechos, sino solamente las personas. Por eso es que hasta hace pocos días nomás ha habido una celebración rabiosa de miles de jóvenes en Argentina, y esta celebración ha superado las exequias que se le hicieron a Diego Armando Maradona, ¿no? En la que se celebra, digamos, la aprobación del aborto, que este sea como ley. Entonces, esto tiene que ver con el cuerpo, y claro, vamos a hablarle al joven adulto, pero yo he querido partir un poquito desde el momento en que todos hemos sido concebidos. Entonces, primero voy a pensar con ustedes en el hecho de que existe una suerte de menosprecio del cuerpo en la obsesión del cuerpo que hay hoy. Y si ustedes que lo están mirando en la diapositiva pueden decir, pero creo que el pastor está cometiendo aquí una suerte de contradicción, porque ¿cómo se puede hablar de menosprecio del cuerpo si se está siendo obsesionados por el cuerpo? Suena paradójico. Sin embargo, les debo advertir que no estamos hablando aquí de una situación en la que como cristianos debemos propugnar una suerte de descuido de nuestro cuerpo, de descuido estético. Yo creo que es válido el cuidado que nosotros podamos tener de nuestro cuerpo y de su estética. Quizás muchos debemos estar un poco preocupados porque el confinamiento pandémico este sedentarismo nos ha subido unos kilitos de más, además juntando las celebraciones navideñas con las de Año Nuevo, y nos preocupa, y está bien. No estoy hablando de esta preocupación sana por el cuidado del cuerpo, ¿no? Pero sí me estoy refiriendo a eso de que hoy el cuerpo es una suerte de ídolo. Y uno dice, si el cuerpo es una suerte de ídolo, ¿cómo se le va a menospreciar? Más bien se le está ensalzando. Pero digamos que mi hipótesis aquí, la que lanzo ante ustedes, es que más bien esta suerte de idolatría del cuerpo en el fondo, en lo más, digamos, interno de ese núcleo de pensamiento de idolatría del cuerpo, se encubre un rechazo del cuerpo, ¿no? Estar obsesionado con el cuerpo no significa necesariamente o que lo estemos aceptando. El culto del cuerpo joven, la veneración del cuerpo retocado, producido, ese que vemos por los medios de comunicación, bien podría ocultar una infravaloración de los cuerpos reales. Entonces, la práctica cultural hoy es lo que estoy lanzando. Mi tesis hoy es que expresa una aversión del cuerpo. Y hoy esa obsesión del cuerpo más bien está haciendo que el cuerpo, nuestros cuerpos sean una suerte sean instrumentalizados, sean como una herramienta que yo voy a usar y controlar en vez de valorarlo por sí mismo. Entonces, sin darnos cuenta, estamos estimulando una relación contradictoria con el cuerpo y podemos llegar, digamos, a prácticas que expresan una suerte de conquista, de sometimiento del cuerpo en el fondo, porque lo que queremos es ser librados de sus limitaciones, al punto que nuestra naturaleza y rasgos muchas veces son considerados una suerte de restricción negativa que hay que superar. Por ejemplo, si vemos la foto de Cristiano Ronaldo y vemos los abdominales de Cristiano Ronaldo, definitivamente, y nos comparamos, de pronto nos damos cuenta que lo que tenemos nosotros, los varones, algunos, no todos seguramente, son una suerte de abominables, ¿verdad? Ahora, el punto de partida que nosotros estamos tomando es una filosofía bíblica de la naturaleza, ¿ok? La escritura trata el cuerpo y el alma como dos caras de la misma moneda. El respeto a la persona es inseparable del respeto al cuerpo, porque Dios podría habernos hecho ángeles, espíritus sin cuerpo,
pero nos creó con cuerpos materiales y en un universo material en el cual vivir. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 63, versículo 1. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mi carne te anhela. También dice el otro salmo, nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. El cuerpo vivo es el lugar de la presencia personal. Porque cuando tú y yo comemos, no decimos mi boca está comiendo, decimos estoy comiendo, ¿verdad? La Biblia no separa el cuerpo y lo reduce a una máquina bioquímica, ¿no? El cuerpo es intrínseco a la persona. En los tiempos de la iglesia del primer siglo, había una serie de corrientes que deben haberlas escuchado ustedes, que el gnosticismo, que el platonismo, que el maniqueísmo. Todas denigraban lo material y por tanto denigraban el cuerpo. En este contexto, la concepción bíblica era radicalmente contracultural. Ojo, que el cristianismo nació siendo contracultural. Y desde el Génesis no denigra nunca el mundo material. Miren ustedes que cuando nosotros hablamos de el cuerpo, vemos que Dios declara en el Génesis que vio Dios que lo que había creado era bueno. Y dice que Dios había formado a Adán del polvo de la tierra, ¿se acuerdan? Dios declaró, ¿no?, que esa arcilla andante animada era muy buena, ¿no? Creada a imagen de Dios, tan importante es esta materialidad en la que estamos, y de esa manera quería introducir al tema, que nuestro mismo Señor Jesucristo tomó de esta forma para manifestarse a nosotros, ¿sí? Entonces, dice el texto, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. Un texto que usted conoce, ¿no? Habitó entre nosotros, y por eso es que los apóstoles recalcaron tantas veces, en tantas ocasiones, que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo dice Primera de Pedro 2:24. No sé si lo puse por aquí. Bueno, estamos diciendo que Dios creó todo esto y que era bueno y bueno en gran manera. Y que Él, justamente, en esta voluntad suya, eterna y sabia, decidió también que su Hijo venga en carne. Por eso es que si hay algo que causó mayor escándalo en el tiempo del cristianismo de los primeros días, es que Jesús le haya dicho a gente que estaba influenciada por la mentalidad griega primitiva, mirad mis manos y mis pies, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Entonces les pidió algo de comer y él tomó, dice, y lo comió delante de ellos. Justamente la muerte, y esto que estamos viviendo en esta circunstancia de pandemia, es tan dura. ¿Por qué? Porque para el ser humano, precisamente, porque desgarra justamente la materialidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y por ello es que Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Aún Job podía decir, así como optando, digamos, en esta línea de pensamiento de Jesús, quien pregunta, ¿dónde le pusieron a su amigo Lázaro? Y Jesús llora. Es que Job dice, en mi carne he de ver a Dios, ¿no? Y por eso es que tenemos que quitarnos, queridos jóvenes, adultos, hermanos, esa idea de que el pecado se origina en el cuerpo, porque la Biblia dice claramente que se origina en el corazón. Y el corazón no significa emociones, sino significa nuestro yo interior. Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Por eso es que el apóstol Pablo decía, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, ¿no?
Y decía también, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted conoce esos textos. Pero también podemos ver que hay un menosprecio del cuerpo, por ejemplo, en todo este pensamiento que está, digamos, alrededor del joven adulto, del adulto joven. ¿No? Que es ese menosprecio del cuerpo, por ejemplo, en el tema que voy a tocar rápidamente, sobre el aborto. Los defensores del aborto, antiguamente, por mucho tiempo, negaban que el feto era humano y por eso decían se podía abortar, porque no era más que una masa de células, un tejido, ¿no? Y más bien, al contrario, los argumentos de los que estaban en pro de la vida se centraban en demostrar que el feto sí era una vida humana. Bueno, les cuento, hoy las cosas cambiaron. La diferencia, a diferencia de antes, debido a los avances de la genética y los estudios del ADN, prácticamente hoy toda la literatura bioética acepta que la vida comienza en la concepción. Un embrión porta digamos, un juego completo, ¿no? De cromosomas que contiene el ADN. Es desde el primer momento un individuo completo e integral capaz de desarrollarse internamente en una suerte de continuum ininterrumpido a partir de la fertilización. Entonces, aquí hay una pregunta. Si la ciencia ha llegado a esa conclusión, ¿por qué no se toma esto como evidencia concluyente de que el aborto, que es un cuerpo en formación, es moralmente incorrecto asesinarlo? ¿Saben a qué se lo debemos? Se lo debemos gratuitamente a la teoría de la persona. Lo que les dije al inicio. Se dice ahora que se es humano, pero la condición de persona todavía viene después. No necesariamente se es persona desde el principio. Hoy se puede decir sin ningún problema que la vida comienza en la concepción, pero a renglón seguido ustedes van a leer en la literatura que se dice, por ejemplo, que el bebé no nacido no es persona aún. Y eso responde a quienes se preguntan cómo hemos llegado al punto de que las juventudes argentinas han podido celebrar el estar dispuestas a matar bebés, ¿no? Porque no tienen ningún problema. Teóricamente ya se han convencido y han aceptado esta teoría de la persona. Cuando el feto se convierte en una persona, que sepamos, ninguna fuerza o sustancia exterior extra entra al embrión en un momento para transformarlo de una criatura distinta a una persona. ¿De dónde procede esta dicotomía? Miren, solamente aquí les voy a dar algunos pequeños ejemplos sobre esta pregunta. ¿Cuándo el feto se convierte en una persona? Y para ello, les quiero dejar con el pensamiento primero de este gran teólogo católico. Miren lo que dice. Hans Kuhn, el óvulo fertilizado es evidentemente una vida humana, pero no una persona. Miren, Peter Singer, que ahora es googleable, es un bioético hoy muy famoso, dice, la vida de un organismo humano comienza en la concepción. Miren, admiten lo que nosotros creemos, pero la vida de una persona no comienza tan temprano. Para Peter Singer, entonces, el hecho de ser humano no tiene un significado moral. Y si tú crees que sí, Peter Singer en sus libros te va a acusar de especismo, que se define como una suerte de prejuicio inmoral en favor de la propia especie. Así como a alguien se le puede acusar de racismo, se nos acusa hoy de especismo, porque dice, eso es una especie, pero es como tienen una base evolutiva atea, dicen, bueno, esa es la especie humana, pero también hay la especie animal y entre otras especies, que son lo mismo. Hay que esperar que se sea persona. ¿De dónde viene este pensamiento?
Miren, desde lejos ya se ha ido fabricando eso. Les cuento que el filósofo Platón dijo que el alma en el cuerpo es como el auriga, que es esta persona que tiene las riendas de los caballos que ustedes ven en la foto, cuando trabaja con una cuadriga, que era un coche tirado por 4 caballos. Entonces, miren ustedes, el cuerpo para Platón era como una cosa externa que tú la puedes, digamos, llevar por donde tú quieras. Eso es el cuerpo. Y ese es el pensamiento de hoy, ¿ah? Que tú puedes manejar tu cuerpo y llevarlo por donde tú quieres. No quiero abundar en datos, pero quería mostrarles que ese dualismo también se ve en el gran Descartes, quien en un momento adopta esa famosa frase que ustedes la deben haber escuchado: pienso, luego existo. Para él el tema fundamental era el pensamiento. ¿Se dan cuenta ustedes de que él ubica la mente humana, pienso, luego existo, en una suerte de posición estratégica superior al cuerpo? Y el cuerpo nada más viene a ser finalmente como una extensión o una suerte de un mecanismo que sirve a los deseos de la mente, ¿no? Y el problema que se suscita aquí, miren ustedes, es que nosotros nos debemos preguntar, ¿cómo es que una mente libre puede influir en un cuerpo que funciona de una manera tan automática? Entonces, ya en estos pensamientos de Platón y de Descartes, el cuerpo quedó relegado a lo subnormal, a lo subpersonal, diríamos mejor. Solo funcionaba a nivel químico y biológico. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo acerca de la etapa en que un no nacido se convierte en persona? ¿No? Ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuándo? ¿Cómo es eso? Podría ser que, por ejemplo, yo conozca a una persona más inteligente que yo y yo diga, ¿eso significa que esta persona es más persona que yo? Bueno, los cristianos creemos que todos los hombres son iguales en dignidad. Y hay bioéticos como este señor John Harris, que ustedes lo ven, miren lo que escribe. 9 meses de desarrollo da al embrión humano, lo reconoce como humano. Escaso margen para que en él aparezcan lo que se puede llamar persona. Matar está mal, solo en el caso de quien esté lo suficientemente desarrollado cognitivamente como para albergar el deseo de vivir explícito y consciente. Las no personas o personas potenciales no pueden ser agraviadas de esta manera porque la muerte no las priva, no las priva de nada que puedan valorar. Qué tremendo pensamiento. Y otra vez, Peter Singer dice, un niño de 3 años. Yo tengo un niño de 4. No, pero él dice un niño de 3 años supone un caso ambiguo, él no está seguro. Después de todo, dice Peter Singer, intelectual hoy de renombre, dice, se pregunta, ¿cuánta función cognitiva tiene un niño pequeño? ¿No? Entonces ya le está dudando aquí, digamos, de cómo es esto, ¿no? Ahora, nosotros preguntémonos, ¿por qué han de basarse las decisiones morales en la función mental y no en la afiliación a la especie humana? La noción cristiana no depende de lo que puedo hacer, ¿no? Sino de lo que soy, pues he sido creado a la imagen de Dios. Por eso les puedo decir que lo que les estamos enseñando acerca del cuerpo es acerca de una sana humanidad. Los seres humanos no necesitan ganarse el derecho de ser tratados como criaturas de gran valor, porque nuestra dignidad es intrínseca, está enraizada en el hecho de que Dios nos hizo, nos conoce y nos ama. Miren ustedes, la bella actriz Scarlett Johansson, ella declaró sobre el aborto y ella dijo lo siguiente: el aborto no es cuestión de derecho de la mujer, sino de derechos humanos. Miren, ya ahora el aborto sube a categoría de derecho humano. Ella pide que lo pongan
en la carta en la que se consignan los derechos humanos. Entonces, la vida humana se reduce a cálculos utilitarios, costo-beneficio, y la ética cristiana rechaza realmente este pensamiento. No está de más recordar, y no por mero alarmismo para ustedes, pero los nazis, ¿se acuerdan? No empezaron matando judíos a discreción. Primeramente usaron las cámaras de gas para exterminar solo a los discapacitados, ¿no? Y este movimiento fue conducido por una excelente plana de profesionales médicos. No fueron gente ignorante. Alemania, recuerden, era la cuna de la filosofía occidental ya en ese momento, la Grecia contemporánea, ¿no? Y cómo se pudieron mentalizar de que podían estar haciendo. Y es que estos grandes profesionales médicos arguyeron que las vidas de los minusválidos, por ejemplo, no eran dignas de ser vividas. Entonces se podían acabar. El cuerpo es algo que hoy podemos identificar científicamente. Todo ser humano es también una persona. Entonces nosotros estamos ahí mirando y dándonos cuenta que la postura pro aborto es excluyente, porque dice que unos son personas, otros no. Más bien la postura cristiana es inclusiva, porque todos son seres humanos y al mismo tiempo personas, ¿ok? Porque todos pasamos por ese, digamos, proceso. El Señor Jesús dijo, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿no? Aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Miren, esto nos recuerda cuando Job dice, tú me hiciste con tus propias manos, me diste forma, me vistió de carne y piel, se refiere a Dios, quien me tejió con huesos y tendones, ¿ok? Todo esto está involucrado. Y por último, aquí en esta parte, tan pronto se acuerdan como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero miren, aquí vemos a un pequeño ya siendo, alabando a Dios. Entonces, la iglesia primitiva, y es lo que les desafío a hacer ahora, tuvo que ser contracultural. La cultura grecorromana aceptaba el aborto y el infanticidio, y la iglesia cristiana tuvo que ser la que dio testimonio, y un buen testimonio que cambió las bases de esa cultura. Quiero hablarles también del menosprecio del cuerpo respecto de la mujer. Preciosos textos tenemos aquí, donde el libro de Efesios dice amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y Pablo otra vez dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no sean ásperos con ellas. Es decir, la iglesia primitiva no habría tenido éxito en combatir el aborto y el infanticidio practicado en su cultura si al mismo tiempo no hubiera promovido una alta estima de la mujer. La cultura que practica hoy el aborto es una cultura que degrada a la mujer. Miren ustedes, una mujer en aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, tenía que competir por el amor de su marido. ¿Con quién? Tenía que competir primero por ser una entre varias esposas. Tenía que competir en otro círculo con las concubinas. Luego tenía que competir con las esclavas. Y finalmente tenía que competir con las prostitutas. Entonces, fíjense lo revolucionario cuando el apóstol Pablo le dice a los hombres que tienen que amar a sus mujeres como aman sus propios cuerpos. Y que los maridos no deberían ser ásperos con ellas. Entonces,
¿Qué se imaginan ustedes? Que finalmente las mujeres obviamente les era mucho más atractivo el cristianismo que la cultura opresora que tenían. Jesús iguala al hombre y a la mujer en la unión, dice, de los dos en una sola carne. Entonces, nosotros, si un niño no nacido no es una persona, ¿qué decir del que, no del que nace con discapacidad, de los enfermos terminales, los enfermos mentales, los ancianos? Tanto así que hoy hay un menosprecio del cuerpo aún en el lenguaje, porque incluso el lenguaje actual refleja un cambio de cosmovisión. En la Biblia, el antiguo Israel subrayaba la transmisión de la vida de padres a hijos y usaba el término que ustedes ven allí, engendrar, ¿no? Engendrar. Luego vino el mundo cristiano, ¿no? Impresionado por la primacía del Creador y en la generación de la vida, y usó el verbo procrear, ¿no? Engendrar, procrear. Sin embargo, hoy, digamos, hablamos de tecnologías reproductivas. Hoy hablamos de reproducir, ¿no? Entonces, el acento recae aquí en tratar la vida como un producto que nosotros podemos controlar y que podemos reformar libremente. Jesús decía, el que recibe en mi nombre a un niño, como este, a mí me recibe. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Miren, qué precioso, ¿no? Como cristianos deseamos que el vientre sea un lugar seguro, pero también hay un menosprecio del cuerpo en la sexualidad. Miren cómo hemos ido pasando poco a poco. ¿Qué decir de la sexualidad con respecto al cuerpo? Joven, adulto joven, escúchame. Con el sexo hoy sucede lo mismo que lo que hemos venido hablando desde el momento fetal. Hoy se antepone el cuerpo y después va la persona. Te lo explico. Se trata la sexualidad no como una expresión corporal de la interioridad. Porque para un cristiano, la sexualidad es la expresión corporal de nuestra interioridad. No, no es así. Se trata el cuerpo como un puro instrumento, digamos, y la sexualidad como un instrumento de alivio y de recreo físico. Y esto despoja al sexo de su profundidad, separándolo de su sentido de donación del yo entre un hombre y una mujer, entregados a edificar una vida totalmente conjunta. Y esta imagen de la sexualidad se presenta en los Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 20 dice que el hombre come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Este texto se está refiriendo a esa vida sexual instantánea y furtiva que menosprecia el cuerpo, cree que el cuerpo solamente puede ser un instrumento de placer. El pensamiento es, si tu cuerpo está separado de tu persona, entonces lo que hagas sexualmente con tu cuerpo, ¿no? No tiene por qué estar conectado con quien eres como persona. Por eso es que muchos jóvenes hoy van a fiestas, tienen encuentros sexuales, pero antes tienen un diálogo como, mira, esto no es personal, vamos a salir, vamos a estar, vamos a tener sexo, pero tranquilo, cada uno luego se va a su lugar. Y es que el sexo hoy ya es puramente físico, separado totalmente del amor, se ha escindido del amor. Y por esta razón es que hoy se exaltan los encuentros físicos sin amor. No se menciona el matrimonio, ni la familia, no se menciona compromiso, ni una insinuación de que el sexo tiene un fin más profundo que la mera gratificación. En la cosmovisión bíblica, la sexualidad está integrada en la persona total. La unión física más completa y más íntima tiene por objeto
la más completa y íntima unión personal del matrimonio. El propósito del sexo es expresar el pacto del vínculo matrimonial en una sola carne. Entonces, a pesar de que hoy incluso en las universidades, en los lugares afuera, sobre todo esto es una corriente ya del primer mundo, se procura que los jóvenes tengan bien mentalizado el hecho de que, ¿sabes qué? Vamos a tener sexo, pero eso es todo, ¿eh? Y eso debe ser parte, digamos, de algo que ellos llevan como una suerte de, entre comillas, responsabilidad. Es decir, mira, nadie involucra aquí ni sentimientos ni nada, ¿eh? Esto es solo sexo. Mira, la vamos a pasar bien y punto. Eso es todo. Mira, no interesa, no me tienes que decir quién eres ni cómo te llamas. Sencillamente vamos a disfrutar el uno del otro. Entonces, la forma, digamos, aquí de tratar a estos jóvenes y de enseñarles es mostrarles, digamos, qué cosa es lo que enseña la palabra de Dios acerca de una verdadera humanidad, no de esta partición, que algunos creen que pueden lograrla, pero nunca lo logran realmente, porque siempre hay una tendencia a que haya una ligazón de emociones, si no de los dos, por lo menos de uno. Entonces no se puede practicar, digamos, la sexualidad gratuitamente sin ningún problema. A pesar de una intensa investigación, miren, los científicos están hablando de cómo es esto de la atracción que uno puede tener, ¿no? con otra persona. Y lo interesante es que hoy se nos dice, a pesar de que se nos dice que lo que tú hagas con tu cuerpo no tiene consecuencia moral, porque ya, lo que hemos dicho hace un rato, tu cuerpo no es tu yo, eso es lo que te dicen, tu cuerpo no es tu yo, tu cuerpo es solamente una caparazón. Entonces, es interesante darnos cuenta aquí que este tratamiento así tan, digamos, terrible que se da al cuerpo, tiene también sus tentáculos en lo que es la pornografía, ¿no? Es una crisis de la salud pública hoy. Hoy la ideología imperante nos muestra que el porno es menos censurable que, por ejemplo, no reciclar la basura. Eso es lo que está metiéndose en nuestra mente, ¿no? La basura de tu casa debes reciclarla. Lo de pornografía, bueno, mira, eso es otro tema, mira, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que dijo el Señor? El Señor nos enseñó que nuestro cuerpo no es una estación de servicio para la gratificación del placer, ¿no? Y la verdad es que él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Traducido esto, Jesús estaba queriendo decir, y esa es ya una versión mía ahí acomodada, no cosifiquen a las mujeres, no las despojen de su identidad como personas, porque justamente cuando se cosifica es que se pone el cuerpo aparte de la identidad como personas, y eso es lo que el Señor no quiere. Y la ciencia, miren, ha verificado esto, les tengo un dato. La ciencia verifica la profunda interconexión entre el cuerpo y la persona. Los científicos descubrieron ya hace algún rato que hay una hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona del apego, ¿ok? Que juega un papel muy importante en el parto y la lactancia. Y esa sustancia se libera cuando una madre amamanta a su bebé y estimula el deseo de cuidarlo y alimentarlo. Pero los científicos también han descubierto que la oxitocina también se libera durante las relaciones sexuales. Miren, entonces no solo estamos hablando de una emoción, sino también de una parte química. Entonces la oxitocina crea una sensación de confianza, se crea un compromiso químico. Fíjense que el apóstol Pablo por eso decía,
El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Ven? Entonces, con los hombres sucede algo parecido, no con la oxitocina, sino con nosotros con la vasopresina, similar a la otra. Provoca un similar efecto emocional. Y los científicos creen que estimula la vinculación con una mujer y también con los hijos. La vasopresina se ha dado en llamar la molécula monogámica, porque nos vincula a una persona. Y cabe decir que hemos sido diseñados para vincularnos. Pablo decía, ¿no saben que el que se une a una prostituta hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Traducido a palabras un poco más contemporáneas. ¿No saben que cuando se acuestan con alguien, sus cuerpos hacen una promesa? Lo sepan o no, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que hacemos una promesa, lo sepamos o no. Te quería hacer una pregunta. Últimamente, ¿cuántas películas que has visto en el confinamiento en Netflix o en el cable te han sugerido que la abstinencia sexual es buena? ¿Has visto alguna así? No, ¿verdad? Todas te dicen que el sexo debe ser rápido y lindo, sin ningún problema, y fueron felices. No te dicen lo después. Te pregunto otra cosa. ¿Cuál fue la última vez que escuchaste un texto bíblico en una película? O un mensaje como el que te estoy dando. No, de pronto si escuchaste algún texto, y yo he visto algunas películas últimamente donde los textos bíblicos que he escuchado los repetía un descuartizador mientras iba preparando su cuchillo, ¿no? Con el fondo del himno Sublime Gracia, porque como que los textos bíblicos hoy solamente entran en la mente de estos fanáticos psicóticos que pegan páginas de la Biblia en toda su habitación porque quieren matar a una persona. Lo cierto es que, aunque no hayamos leído, créanme, queridos jóvenes adultos, aunque no hayamos leído ni un solo libro de los famosos arquitectos o ingenieros sociales de la revolución sexual, estos que nos han traído estos pensamientos, todos estamos de alguna manera influidos por estos pensamientos. ¿Se acuerdan de la figura con la que empezamos? Dales 1 metro y te construyen todo. ¿Sabías tú que tu cuerpo habla? ¿Sí? ¿Recuerdas lo que Jesús decía? Le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, los cuerpos hablan. Luis Miguel, bueno, quizás es un cantante que ustedes sí recordarán, no sería apto para jóvenes muy chicos. Decía en una de sus canciones, miénteme con un beso que parezca de amor. Cuando Pablo argumenta contra la inmoralidad sexual, no lo hace denigrando el placer sexual. Yo no he venido a denigrar el placer sexual. Más bien, su compromiso es dignificando el cuerpo. Y dice él, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Te lo ilustro de una manera para ya ir redondeando y terminando este tema. Imaginemos que les enseñamos a nuestros niños, yo tengo un niño de 4, les acabo de contar, que la comida solo tiene que ver con el placer, que no importa lo que uno coma mientras tenga buen sabor, que la comida es un asunto estrictamente privado y que nadie puede juzgar si cierta comida es buena o mala, que solo es cuestión de preferencia personal. ¿Ok? De esta manera, el niño dispondrá de medios, ¿no?, para entender la relación que hay entre alimentos y datos biológicos de la nutrición, ¿no? Probablemente no los va a entender así, sino que él va a entender que, por ejemplo, si esto lo trasladamos al tema del sexo, que el sexo también sería un asunto de preferencia privada. El sexo, que no guarda ya una relación con el orden moral objetivo. Nuestros hijos deben saber que hay evidencia científica muy convincente que muestra que preservar este precioso don de la sexualidad para el refugio seguro del matrimonio no tiene nada que ver, queridos, con una represión sexual o con una situación opresora que el cristianismo ejerce sobre los jóvenes. Justamente todo lo contrario.
forma parte de un patrón general de elecciones sanas y vivificantes. Miren, se menosprecia el cuerpo cuando se habla de la teoría del género, donde se cree que no nos debemos basar en la evidencia biológica, sino en tu mente, porque uno es lo que siente y piensa. ¿Se acuerdan? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Mi mente decide lo que es real, yo lo construyo socialmente. No se vive un mundo estructurado por Dios, sino un mundo que tú lo estructuras, digamos, con tu propia conciencia. Y la mente se convierte finalmente en una suerte de legisladora de la naturaleza. Entonces, la libre elección del yo, el cuerpo, se puede, dicen estos señores, manipular para servir a nuestros deseos. Cuando creemos que tenemos derecho absoluto sobre nuestro cuerpo, podemos hacer entonces con él lo que nos plazca. Entonces aquí necesitamos, queridos, una respuesta cristiana, una respuesta amorosa, ¿no? Incluso cuando en algún momento se habla del tema del transexualismo y cuando se habla del sexo asignado, como, miren, ahora se habla así en la literatura ética, el sexo asignado. Y la palabra asignado es como si el sexo de una persona en el nacimiento fuera como arbitrario en vez de un hecho biológico, como una suerte de accidente que nos ha ocurrido, pero que el yo real tiene su verdadero sexo aparte del cuerpo. Y por último, dicen algunos, ¿qué importa un pedazo de carne entre las piernas? ¿Por qué debe eso marcar la diferencia en cómo yo me percibo quién soy? Eso es solamente lo asignado. Entonces, esto es algo que uno cree que es solo el sexo. Sin embargo, déjenme decirles que toda célula de nuestro cuerpo tiene sexo. Toda célula, ¿ok? A nivel celular y molecular. Solo somos hombres y mujeres. No importa la filosofía de género. Cuando uno está enfermo y los médicos nos trasladan a la sala de operaciones, necesitan saber cuál es nuestro sexo biológico original para podernos dar y ofrecernos una mejor asistencia sanitaria. Entonces, se puede alegar que hay personas así que se encuentran atrapadas en su propio sexo y que bueno, que cada uno puede construir como armar su combo de sexualidad. No es así, porque se desfigura todo. Miren, se desfigura tanto que hoy se ha logrado una suerte de contradicción, porque por un lado se habla tanto de la defensa de la mujer, y todos creo como cristianos estamos de acuerdo con defender a la mujer de la violencia, pero si se habla que el sexo es un constructo social, que realmente es algo que cada uno puede programar con su mente, entonces no tiene sentido defender los derechos de la mujer, porque para proteger los derechos de la mujer debemos ser capaces de explicar quién es una mujer, qué es una mujer, pero entonces no podemos explicarlo si apoyamos que todo eso lo creamos nosotros. Dios declaró muy bueno y moralmente bueno todo lo que Él había creado y nos lo dio para nosotros. Y eso incluye nuestras estructuras corpóreas unidas en integralidad con el cuerpo. Por eso es que el cristianismo, y termino, fue radical porque canalizó el deseo sexual masculino en el matrimonio. Y por eso dice Hebreos, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y les cuento todo esto, no solamente para aplicarlo en nuestras vidas personales, para discernir si algo de estos pensamientos se nos filtraron por las películas que leemos, por las conversaciones que sostenemos, eso en primer lugar, pero también no para al escuchar estos temas sentirnos como, uno, amenazados, dos, como ofendidos por el mundo. Por favor, aquí no estamos para sentirnos ni ofendidos ni nada por el estilo. No se trata aquí de nosotros, se trata de presentar el amor de Cristo a quienes han desnaturalizado y deshumanizado los principios
y las estructuras fundamentales del cuerpo para el joven adulto, el adulto joven, y para todo hombre y para toda mujer. Y por eso es que para ello necesitamos finalmente, este es el último texto, compartir con las personas que las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Realmente que Dios les bendiga y nos permita a todos el poder, digamos, aquilatar y poder todos tener este tiempo especial. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios por esta buena entrevista que hemos tenido, esta buena prédica que hemos escuchado. Y ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas. Y queremos agradecerle al pastor Miguel por el tiempo que nos está dando. De verdad ha sido una muy interesante prédica, pastor. Y ahora vamos a invitarlo a que nos pueda acompañar con una entrevista donde tenemos una cantidad de preguntas bastante diversas y vamos a ir comenzando con algunas de ellas. A ver, pastor, vamos a estar hablando acerca de las preguntas que tenemos. Yo quisiera comenzar con esta que parece, bueno, acá hay una pregunta bien interesante. Comenzamos, dice así. ¿Cuál es el límite entre el cuidado del cuerpo y la idealización o exaltación de este? Ok, bueno, creo que la palabra clave aquí es la instrumentalización, ¿no? Cuando uno empieza a sentir que hay una división, que mi cuerpo me sirve a mí para, digamos, efectos gratificadores, placenteros, en el terreno de la sexualidad, y digamos, es solo ese el único sentido, y eso se le pone de lado de lo que es la finalidad y el propósito de Dios para la sexualidad en su conjunto, entonces hay una instrumentalización. Obviamente, estoy hablando de temas conceptuales. Aquí no puedo poner una valla numérica, física, pero creo que todos tenemos que pedirle a Dios sabiduría, sabiduría de lo alto, para entender el punto en el cual ya estoy instrumentalizando, mecanizando mi cuerpo y usándolo, pues, mira, qué interesante lo que le sucede hoy día a la humanidad. Por ejemplo, yo hablo de mi computadora y digo, ¿qué memoria tiene mi computadora? Pero realmente mi computadora no tiene memoria. Las computadoras no tienen memorias, tienen allí es un artefacto que almacena datos, pero realmente no hay una memoria. Es como si yo atrás mío tengo una biblioteca, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué memoria tiene esta biblioteca? ¿No? Está llena de archivos y de libros, pero no tiene una memoria. El ser humano sí la tiene, ¿no? Sin embargo, al revés, nosotros para hablar de la computadora decimos tiene inteligencia artificial. La palabra inteligencia es una palabra que en latín viene del interlegum, que es decir, la capacidad que yo tengo para hacer juicios y hacer autojuicios, por decirlo de alguna manera, para captar la esencia de las cosas. Eso no lo tiene la computadora. No hay, entonces, miren, nuestro lenguaje mismo nos lleva a antropologizar las máquinas y a mecanizar a las personas. Una persona mecanizada es la que dice, es bueno, voy a usar mi cuerpo, lo llevo, lo arreglo, ¿no? Para que sirva a fines, ¿no? Sencillamente carnales. Y cuando hablo de carnalidad, no estoy hablando necesariamente del cuerpo. Ahí es un tema que el Espíritu Santo, cada uno en particular, tiene que mostrarnos, digamos, dónde está esa valla, ¿no? Ese techo de dos aguas para lograr un equilibrio integral que respete los principios cristianos en nuestra sexualidad y corporeidad. Ok, bien. Pastor, acá hay una pregunta que va en esa línea. Dice,
¿Cuál es la forma correcta de cuidar nuestro cuerpo en forma física y espiritual? Muy bien, bueno, está en la palabra, ¿no? Fundamentalmente, la asunción del cuerpo como templo del Espíritu Santo nos ayuda a verlo en esta figura que, digamos, nos muestra la materialidad del cuerpo, templo, pero del templo en la figura, pues, del Antiguo Testamento en el cual está la presencia de Dios. No se habla de una cosa escindida, de una cosa separada. Es la presencia de Dios en el cuerpo. Entonces, yo cuido el cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa canción? Yo sé cuidar mi cuerpo, pero que solamente aludía a que el niño no se deje tocar de pronto, ¿no? Pero creo que el adulto debería cantar la canción, yo sé cuidar mi cuerpo, pero ese cuerpo como una situación de imagen metafórica de templo del Espíritu Santo. Y eso creo que es de conocimiento de todos, ¿no? Okay. Y acá sigue la pregunta, ¿por qué muchos de nosotros no nos preocupamos por nuestro cuerpo? Bueno, esa despreocupación por el cuerpo hablaría también en sentido inverso de otra vez esa suerte de rechazo por alguna razón de aquello que nos ha sido dado como don. Entonces, de pronto yo empiezo a sentir que yo debí ser más alto, debí tener otro color, debí ser más delgado, debí ser como Rodney, en fin, ¿no? Cada uno quiere, ¿no? Y establece, digamos, esos parámetros y empieza esa circunstancia de pensar en el cuerpo como algo que no me interesa cuidar, porque hay algo dentro de mi interioridad que finalmente lo denigra. Y esa es una forma de violencia, probablemente inconsciente sobre el cuerpo, ¿no? Este cuerpo, ¿no? Lo miro al espejo y no estoy contento con él. Entonces, otra vez, hemos separado, hemos cortado con tijera el cuerpo aparte de la persona. Es la misma frase lo dice, descuido mi cuerpo, ¿no? Entonces, y hay incluso posiciones cristianas históricas que llegaron a flagelarlo, a hacerle una serie de maltratos, porque se creía que ahí radicaba la espiritualidad. Entonces, si bien la pregunta no va por ese sentido, de esa violencia religiosa sobre el cuerpo, sin embargo, podemos tener una violencia inconsciente sobre nuestro cuerpo. Y eso muchas veces, te lo puedo decir, Roini, muchas veces influenciado por los modelos de corporalidad que nos vende la cultura contemporánea. Pastor, y quizás alguien que está escuchando recién no estuvo desde el comienzo y ya escuché que usted habla de la violencia en el cuerpo. ¿Cómo lo podría graficar de una manera más práctica, digamos, para que se entienda? La violencia, ¿te refieres? Sobre el cuerpo. Sí, bueno, definitivamente es... el mundo moderno se ha caracterizado por ser dualista, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo hemos visto pues desde Platón, que se van cocinando las ideas, pasando por Descartes y muchos otros, ¿no? Hasta llegar a esta teoría del género hoy, que hace que realmente haya una primacía. Uno tiene que identificar. Si hay una primacía de mi mente sobre el cuerpo, entonces definitivamente ya estamos en esa decisión. Ya esa dualidad, ya, bueno, para efectos conceptuales podemos hacerla, para poder hablarlo y explicarlo. Hablamos de cuerpo y de mente, o de persona y cuerpo. Pero cuando para mi vida práctica yo empiezo a sentir que me levanto y me miro al espejo y empiezo a sentir de que hay algo fuera, que tengo una suerte de carrocería que no me gusta, que la daño. Miren, esto se ve, yo he sido pastor de jóvenes por muchos años, ya no lo soy ahora, pero he visto muchos casos de jóvenes que de pronto venían y decían, me he empezado a cortar.
no era el corte típico de las venas para morir, sino eran cortes solo para dañarse, ¿no? Entonces ejercían una violencia, y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿No? Inicialmente, cuando uno estaba empezando el ministerio, no entendía, pero ¿qué tienes? ¿Pero por qué hiciste eso? ¿O quién te lo hizo? Eran ellos mismos, por una suerte de circunstancias, de factores exógenos, que de pronto los llevan a sentir que necesitan hacerse una violencia, que en casos extremos se llega al suicidio, porque uno quiere deshacerse de eso. Es decir, esta carreta que tengo que tirar con caballos, yo mejor la cambio por otra, ¿no? Entonces, allí empieza, en esa diferenciación peyorativa del cuerpo, es que ya uno empieza a denigrarlo, y como el cristianismo, en cierta manera, emerge en una cultura griega que también era dualista. Acuérdense que Platón decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Ya pues tenemos esa influencia pues desde antaño. Entonces, la tradición judía era integral, era cuerpo y mente en una sola cosa, ¿no? Unida. Bueno, en fin, por ahí podemos aproximar. Acá nos siguen con la idea. Dice, ¿desagrada al Señor hacerse cirugías en la nariz, etcétera? ¿O hacerse retoques para ser más esbeltos? Liposucción, ¿no? Por ejemplo. Pues Dios nos creó así. Bueno, miren, ese tema, el tema estético, yo creo que, a ver, es un tema de gradualidades, ¿no? Porque la estética parte desde que, por ejemplo, hoy día, para estar yo delante de ustedes, bueno, me peiné, me aseé, me puse, ¿no? Porque todos estamos tratando de que haya una estética en nuestro cuerpo, ¿no? Y hay cosas que creo que sí podrían hacerse en ese sentido, ¿no? De pronto eliminar algo que podría estar, digamos, disminuyendo estéticamente. Si se puede hacer, está bien. Pero tengamos cuidado, porque hay cosas que son ya mucho más invasivas y peligrosas, ¿no? Hay personas que han empezado con solamente me voy a arreglar la nariz, y después tienen 30 operaciones, ¿no? Entonces ya quiero modificarme esto y modificarme aquello. Ustedes conocen el caso ya es un caso extremo, obviamente, ¿no? De Michael Jackson, que siendo una persona de pigmentación afrodescendente, quería, digamos, cambiarla, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí tenemos que mirar en qué punto estamos haciendo algo que realmente puede ser una mejora estética. Un corte de cabello es un arreglo estético, ¿no es cierto? Pero sí, no estoy en contra de alguna cirugía. Hay personas que incluso han tenido que borrarse algunos antiguos y feos, ¿cómo le llaman? ¿Tatuajes? Tatuajes, ¿no? Entonces, yo creo que cabe eso. Hay algunas otras que son más saludables, porque también las operaciones de nariz son también para evitar estos temas de la apnea de sueño, en fin, y incluso genera hasta problemas cardiovasculares. Entonces yo no podría decir, no, tú no puedes tocar nada de ti. No puedo decir eso, pero hay que tener cuidado que ese retoque que nos demos, fino, que podamos hacerlo, sea, por ejemplo, económicamente, que no sea destructivo, que sea algo que veamos que sencillamente nos ayuda, pero no que viene de una mentalidad que viene de una suerte de batalla que tenemos con el cuerpo. Muchos jóvenes mayores tienen esa suerte de lucha constante, ¿no? Lo peor de todo es que a veces se cree que una cirugía, si es que se está en esa circunstancia, se cree que una cirugía da por terminada esa batalla con el cuerpo. Y no es así, ¿no? Luego, eso podría mantenerse, y por eso es que hay personas que siguen, y sí, no, en la siguiente yo termino esto, ¿no? Esto se acaba, pero ya
se dan cuenta que no lo pueden manejar. Y hay personas que cirugía tras cirugía más bien se han malogrado físicamente en lugar de mejorarse, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, aquí hay una pregunta bien interesante, ¿no? Dice, ¿cuáles son los cambios en el cuerpo del adulto joven? Los cambios en el cuerpo, bueno, a ver, en lo que sí yo no tengo claro primero es adulto joven. Yo podría decir que soy adulto joven, pero tengo 55. Entonces, definitivamente se sabe pues que más o menos a partir de los 30 años, por ahí los científicos, digamos, ubican una suerte de, digamos, de crecimiento, de llegar, digamos, a la parte y se empieza un declive. Ese declive sí ya es relativo. Algunos pierden cabello, se engorda uno un poco más, empiezan a aparecer unas cosas, pero ¿por qué digo que eso es relativo? Porque depende de cada vida y cómo se lleve esta vida y qué cuidados, alimentación, también influyen los elementos que creo que lo explicaría mejor un médico, ¿no? Los elementos de orden genético, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el joven adulto debe procurar cuidar el cuerpo, ¿no? Y eso implica incluso algunas dietas, ahora que eso es un tema, pues, ¿no? Que todos manejamos, que no sean dieta males, sino dieta realmente, ¿no? Y cuidados porque el colesterol alto, que los triglicéridos, que la posibilidad de una diabetes, miren, nos ponen de cara hasta de mayor vulnerabilidad en casos de COVID. Entonces, eso que suena muy científico y médico, que mejor lo explicaría un médico de la iglesia que yo, bueno, creo que habla de una buena o mala administración de nuestro ser integral. No podemos vivir, no, espiritualizando todo, no, yo cuido mi espíritu nomás, mi alma, el cuerpo, hermano, es lo de menos, al final eso se va a convertir en polvo. No, eso no lo encuentro yo en la palabra. La resurrección de Cristo es una resurrección corporal, miren. Así que mientras estemos sujetos a esta degradación, porque todos nos vamos, a mí me parece ayer que empecé a ministrar, a mí me parece ayer, y tú acabas de decir que tengo tantos años de pastor, y digo, Dios mío, estoy envejeciendo, ¿no? Entonces, estoy en pleno declive, así que, pero no se preocupen, en todas las edades Dios tiene propósitos para tu cuerpo en la forma en que estés. Puedes ser amado por una persona, puedes ser amado por alguien, desarrollar una relación en Cristo y ser feliz. Y no vivir pensando que hay algo de lo que te tienes que deshacer, porque realmente eso es aquello que condensa o concentra toda la culpabilidad de tus desgracias en tu área afectiva o emocional. Eso es terrible, ¿no? Eso es lo que hay que evitar en el Señor. Pastor, acá hay la pregunta de una dama que nos dice, ¿no? Siento que los años pasan y me da temor de ya no poder procrear, pues los años pasan. ¿Debo guardar mis óvulos? ¿Está mal hacerlo? A ver, bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿eh? Porque lo que estaría mal sería que, por ejemplo, y entiendo, por favor, entiendo perfectamente a una dama, aún siendo hombre, porque lo que se denomina coloquialmente el reloj biológico avanza, ¿no? Y toda dama que pasa los 30, 40 años se empieza a preocupar y obviamente ve que hay una fecha de vencimiento en el tema de la ovulación y sí podría guardar óvulos, pero si ese guardar óvulos viene a ser para que después sean fertilizados por un esperma donante y el hijo que tengas para tu realización y tú digas, ya tengo un hijo, tengo una hija, pero ese hijo venga y después pregunte, ¿y quién es mi papá? Bueno, es que lo que pasa es que yo quería tener un hijo. Entonces tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en la persona que viene después.
y que va a venir con sus preguntas. Entonces, tengamos cuidado, porque hoy, incluso debido al fracaso de muchos matrimonios, muchos adultos jóvenes dicen, no, yo voy a usar algo de la tecnología reproductiva para embarazarme, para realizarme, y bueno, hasta ahí la historia suena bonito, ¿no? Pero lo que viene después es un ser al que Dios quiere que le proveamos un hogar, digamos, con la polaridad papá-mamá. Entonces, ya ahí vienen los cuestionamientos éticos. Este es un tema larguísimo, Roy, y no quiero extenderme, pero sí quiero decirte que una responsabilidad es, aún en medio de esta preocupación, es, bueno, depender de Dios en esto y tener mucho cuidado con aquellos solamente que a mí finalmente, antes de que yo pierda esta capacidad, yo quiero tener esto, ¿no? Porque a veces esos cortes de camino pueden generar problemas mayores que la soledad o el no tener hijos, ¿no? Entonces, yo solo te cuento algo, cuando me casé con mi esposa, en un momento determinado se nos dijo, ya estábamos enfilados en el noviazgo, y se nos dijo prácticamente, para hacer el cuento corto, que no íbamos a poder tener hijos. Entonces, wow, hicimos nuestro duelo, ¿no? Uy. Pero entendimos que la palabra decía que nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente. Los hijos son una herencia, un añadido, pero realmente el ser uno con una persona, eso era lo que iba a llenar ese espacio. Bueno, Dios nos bendijo también con una familia. Entonces, pero en un momento sí, lo digo para que vean que uno no lo habla solamente conceptualmente, académicamente, sino pastoralmente, porque vivimos ese momento con dificultad, que así va a ser, sí. Mi esposa quedó embarazada el primer mes de matrimonio, porque como nos dijeron que no había posibilidad de tener hijos, ni siquiera hubo cuidados no, de ningún tipo. Y cuando recordamos, el Señor nos había mandado un regalo precioso de Dios. Entonces, es también la soberanía de Dios, ¿no? Es un poco de fe, es no solamente, yo aquí, ya, 1 más 1 es 2 y yo aquí la arreglo, ¿no? Pero igual debes buscar consejería, debes buscar apoyo, no lo decidas solamente por el consejo social, ¿no? Ok, bien, pastor. Aquí hay otra pregunta, nos dice así. Soy soltero todavía. Cuando tenga una relación amorosa, ¿debo fijarme en una joven de mi misma edad, entre paréntesis 40 años? ¿O puedo fijarme en una más jovencita? ¿Hay edad para el amor? Bueno, la respuesta teórica dice que no. Hay que buscar, sí, definitivamente las afinidades, ¿no? Porque un varón puede estar muy contento con una señorita mucho más joven, pero definitivamente tiene que haber la idoneidad, y esa idoneidad se comprueba en el inicio de la relación. Yo no puedo decir, sí, lleva a cabo el consejo de José, 40 y 20, ¿no? Porque sí, no hay problema, no hay edad para el amor, hermano, tú sigue para adelante, no hay ningún problema. No, porque eso tú lo tienes que verificar con esa persona. Mi esposa es 10 años menor que yo, pero definitivamente hay una complementariedad, hay una idoneidad, hay un cumplimiento de voluntad de Dios, hay madurez en las dos partes. Entonces puede haber una asimetría cronológica, puede haberla. Lo ideal sería que más o menos estén, ¿no? Pero, y en muchas cosas, para que no hayan tantas diferencias y encuentros o desencuentros, mejor dicho, después, pero eso tiene que verificarse caso a caso, ¿no? Pero que mi respuesta, espero, no sea pues tomada así ya, entonces, ¿no? Entonces, la próxima que abran algún colegio, me voy a buscar una colegiala o un colegial.
tengamos cuidado, porque esto es multifactorial. Hay muchas cosas que constituyen una relación. Es cierto, sí, que pueden haber algunas asimetrías cronológicas, pero no solamente esa respuesta debe ser óbice para decir, bueno, entonces adelante con esto o con aquello, ¿no? ¿Sí? Hay una pregunta en esa misma línea del matrimonio. Dice, pastor, ¿a qué edad es recomendable casarse? Lo pregunto por la edad de tener hijos, porque hasta cierta edad solamente se puede tener hijos. Cuando me case, ¿debo cuidarme y conocerme más con mi esposo y luego tener hijos? Bueno, claro, lo ideal para todos los que me están escuchando y son casados y tienen hijos, saben que de todas maneras la paternidad implica cierta revolución en el hogar, ¿no? Que siempre es preferible que la pareja tenga un tiempo, ¿no? En el que puedan disfrutar de su vida ellos solos, ¿no? Es lo ideal. Antes, todavía un paso antes, yo les quiero decir una verdad. La primera persona con la que vas a tener problemas en el matrimonio es contigo mismo, si es que no has logrado desatar algunas cosas de tu propia vida. Pero bueno, suponiendo que eso ya lo has manejado y vas con la otra persona hacia adelante, definitivamente sí, hay una edad, obviamente, si estamos hablando del tema de la paternidad o de la fertilidad, sí, pues, conozco parejas, yo he casado, he estado en el matrimonio por ejemplo, de unos jóvenes que fueron parte de mi ministerio y se casaron, él de 23 y ella de 22, o sea, bastante jóvenes. Pero sin eso por un lado, y son felices, y maduros, y recién acaban de tener su primer bebé, después de, creo, 5 años de matrimonio, ¿no? Lo ideal, ¿no? Pero también he visto la semana pasada, a través de una ONG que tenemos, estaba dando consejería a una pareja que se casó, él de 20 y ella de 19. Bueno, en este caso no son creyentes. Bueno, su vida está hecho un desastre hoy, porque en la inmadurez en la que estaban, o sea, han vivido peleando. Y ya hoy que estamos bordeando los 30, ya casi no hay. Estoy ahí luchando con ellos, pero definitivamente cada pareja es distinta, porque no es solamente el factor edad, es madurez emocional, madurez física, madurez económica. Hay madureces que tienen que estar, digamos, alineadas para poder decir, y sí, pues claro, si queremos tener hijos definitivamente, tiene que estarse más o menos en una edad segura de fertilidad. Pero si estamos hoy hablando a jóvenes, adultos jóvenes, entonces definitivamente que estamos hablando a jóvenes que entiendo perfectamente que la realidad muchas veces de la iglesia es que la iglesia es pequeña y de pronto las personas que están en la iglesia no son ya te convenciste de que no es o no son las personas que van a compartir. De pronto no te has dado cuenta y de pronto una de ellas lo es, pero a veces sucede que uno llega y está en el acerto de que ellas no van a ser, ¿no? Yo en un momento de mi vida dejé de orar por mi matrimonio y dije, Señor, creo que tú querrás que yo me quede soltero. Esa será tu voluntad. Ya un poco que olvidé y cuando me decían, ora, ¿no? Mis hermanos mayores, pastores, ora, porque sí, bueno, sí, pero ya había dejado de hacerlo, ¿no? Hasta que, bueno, una circunstancia de vida me hizo volver a una oración especial, que no voy a compartir hoy, con el Señor, una situación muy especial con Dios, que a los meses hizo que la persona con la que estoy casado hoy aparezca y fui feliz y creo que fue una cosa que venía del cielo, pero que al mismo tiempo no me cayó del cielo. Yo tuve que buscar, yo tuve que invitar, tuve que estar atrás de ella y al final me conquistó. No, fui yo el que tuve que estar detrás. Sí. Acá nos preguntan, ¿qué opina de los métodos anticonceptivos?
Si los usamos, estamos impidiendo que salga un nuevo ser. Si los hijos son una bendición de Dios. Claro, sobre la variedad de los métodos anticonceptivos, podríamos decir sencillamente que, bueno, definitivamente es un tema para médicos. Lo que yo le puedo decir es que creo que podríamos usar algún método que no sea abortivo, ¿no? Qué sé yo, antiguamente se usaba mucho la T de cobre, no sé si se escuchaba, estoy hablando con adultos jóvenes, y de alguna manera se ha llegado al convencimiento de que este es un método que puede ser abortivo. Pero hay otros que no lo son, y mientras no sean abortivos podrían ser una opción para, por ejemplo, estamos con adultos jóvenes y en un horario donde creo que no hay niños, puedo decir que, por ejemplo, el uso del preservativo entre pareja de casados no habría ningún problema, ¿no? Pero cuando se usa por ejemplo, píldora del día siguiente, sobre eso hay toda una situación de controversia, porque algunos dicen que no y otros que sí, que hay una situación de que es un método abortivo, y por eso es que es a posteriori. Entonces, preferible optar por alguna cosa, porque realmente el método que se conoce como natural es muy poco efectivo, ¿no? Okay. Bueno, hacer esta pregunta nos va a abrir un tema grande, pero quizás usted con algunas palabras pueda ir a responder. Dice, ¿cómo se debe concebir el sexo en el matrimonio? ¿Cómo se debe concebir el sexo? Concebir el sexo en el Ok. matrimonio. Ok. Bueno, el sexo es parte de la vida amorosa de la pareja. Es cierto que la pareja, por ejemplo, los enamorados, los novios, cristianos, obviamente, y que no están teniendo sexualidad, pues a veces se siente como que la sexualidad es el sumum bonum digamos, el matrimonio. Y como que se espera ese momento, y puede haber un tipo de espera, y perfecto, lo entendemos así. Pero lo que les quiero decir es que el matrimonio, perdón, la sexualidad en el matrimonio no lo es todo en el matrimonio, porque incluso la vida sexual está sujeta a ciertas oscilaciones, ¿no? Dependiendo porque la sexualidad en el matrimonio es como un río. Ese río que nace digamos, en los Andes, que cae y tiene pendientes y es no bien agreste y de pronto cascadas y todo lo demás, hasta que va a pasar por el valle y va a tener momentos, digamos, de quietud, pero sigue siendo el mismo río, ¿no? Entonces la sexualidad, digamos, que va a tener sus momentos. No crean que uno se casa y hay una sexualidad no agresiva y constante y todo lo demás. Eso es un mito. Y la sexualidad es un complemento realmente, ¿no? Justamente que nos une integralmente. Por eso somos uno, una sola carne, ¿no es cierto? Porque hay un diálogo, no solo de cuerpos y de pieles, sino es un diálogo de personas. Y cuando digo persona, estoy hablando de la corporalidad completa. Por eso es que no estamos hablando de lo meramente genital o coital. Estamos hablando de una serie de cosas. Los hombres que van a la sexualidad matrimonial pensando que es ir al coito directamente o a la genitalidad directa, se olvidan que la sexualidad femenina requiere de una suerte de prefacio y preludio y dedicatoria anterior y índice y antes de entrar al primer capítulo. Entonces, para que ustedes se den cuenta, allí nomás tenemos, digamos, en el software y no solamente en el hardware humano, sino en los dos elementos que configuran lo que es nuestra corporeidad, el que haya una sexualidad que sea dada en un espíritu de donación, el uno al otro, dos cuerpos se entregan, pero definitivamente
pasando por diferentes etapas, porque miren, hace como 2 años me pidieron ministrar en la renovación de votos matrimoniales de una pareja de 50 años, de matrimonio, no de edad, 50 años. Y los dos estaban ancianitos, pero el lenguaje corporal que emitían, agarrados de la mano, se besaron como enamorados, se les notaba que estaban viviendo, y yo entiendo que ya a esas alturas una sexualidad quinceañera no hay, pero sigue habiendo una mutua interrelación corpórea, ¿no? Entonces, es ese río que ya va en el delta, que ya va, digamos, al mar de la infinitud, de la eternidad, pero que ya está llegando, pero que está feliz porque siguen expresándose su amor, aunque pues no haya una sexualidad genital necesariamente, ¿no? Pastor, acá nos dice, si no estamos conformes con nuestros cuerpos, ¿cómo poder revalorizar nuestra identidad como hijos de Dios y creación de Dios? Bueno, este es un tema, permítame, sin que esto suene a psicología, menos a psicología de puesto de periódico, ¿no? Sencillamente, esta pregunta está relacionada con nuestra autoestima espiritual y emocional. Mi autoestima espiritual es saber quién soy yo delante de Dios. Si soy un hijo de Dios o quién soy, ¿no? Para esto de la identidad personal, porque la pregunta es, si me la repites, tiene un componente al final, perdón, decía... Si no estamos conformes con nuestros cuerpos, ¿cómo poder revalorizar nuestra identidad como hijos de Dios y creación de Dios? Muy bien, les voy a poner una ilustración. En las épocas de la esclavitud, se cuenta que venía un barco lleno, estos barcos venían llenos de afrodescendientes, ¿no? Africanos, que los encadenaban y los hacían remar sus propios barcos para venir a las colonias para ser esclavizados. Se dice que se vio la actitud, todos lloraban, gritaban, pedían agua porque la comida se les tiraba, un trato infrahumano. Pero causaba admiración que había uno de ellos que, aunque estaba en las mismas condiciones, encadenado, remando, sin agua, sin comida, pero bien erguido él y bien, ¿no? Bien puesto, sin llorar, sin... Entonces causó esto un poco de... averigüen por qué tiene esa actitud diferenciada de los demás. Y cuando se averiguó, era el hijo del rey de la tribu. Y el hijo del rey de la tribu se percibía como alguien que, aunque estaba en condiciones infrahumanas, tenía una identidad. Entonces, cuando uno tiene bien afirmada su identidad espiritual, empieza a mirar su cuerpo de otra manera. Inmediatamente hay esos efectos. La espiritualidad es la que tiene que vivir, ser vivificados en el espíritu, vida en el espíritu. Conversión primero, lo más básico, pero vida en el espíritu para que haya otra percepción, digamos, del cuerpo. Entonces, bueno, después pasamos al tema de la autoestima emocional, porque hay cosas que pueden habernos dañado. En el colegio, ¿a quién no le dijeron feo, flaco, gordo, chato, qué sé yo? Y la crueldad escolar es terrible. Entonces eso ha llevado a muchos jóvenes a, digamos, sedimentar en lo más fondo de su personalidad algunos elementos que hoy, de adultos, les remecen y les hacen despreciar algunas cosas, porque aparentemente estas son las culpables de sus propias desgracias. Pero necesitamos una visión redimida de Dios del cuerpo, ¿no? Okay. Pastor, aquí nos dice, el mundo vende belleza ficticia. Toda mujer creyente o no lucha inconscientemente por mantener su belleza física. ¿Por qué? Bueno, el cuidado de la belleza en la mujer es algo que creo está, bueno, en todas las culturas,
Entonces podemos entender que esto es parte de la esencia y de la naturaleza de la mujer, de buscar. Ahora, no voy a entrar en conceptos de belleza, ¿no? Porque probablemente en el medioevo hubo un concepto cultural de belleza y eso ha tenido ciertos cambios a lo largo de los siglos, pero siempre hay un patrón constante, el cuidado de la belleza, del cuidado. Es más, cuando Pablo habla de la iglesia como novia de Cristo, habla que Cristo, al haberla redimido, dice que ahora la percibe como sin mancha ni arruga, ni cosa semejante a esta. O sea, hay un criterio de belleza aún en la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ahí hay un elemento esencial. Ahora, cuando es como el apetito. Yo tengo apetito y está bien que tenga apetito, porque por eso me puedo alimentar. Pero si vivo comiendo Kentucky y Bembos todos los días de mi vida, no llego a mucho. Entonces, esta belleza, si deja que la belleza, ese apetito por ser bella, por mostrarse linda, sea a su esposo o sencillamente por ser soltera y por ser finalmente bella delante de aquel que va a ser su enamorado, su novio en el Señor, no esté influido por el pensamiento, pues, hollywoodense, ¿no? Por las pasarelas, donde te hace sentir, pues, que realmente tú no calificas, no das la talla, ¿no? Porque los estándares estéticos de los medios son altísimos, ¿no? Que a muchas niñas, adolescentes, las llevan a extremos de bulimia, de una serie de cosas que están viviendo de un estrés estético, ¿no? Que finalmente las complican en su vida y en su percepción de sí mismo. Mientras eso esté equilibrado, caminamos bien. Bueno, hay bastantes preguntas aquí, pero abren otros temas, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a tener que tratar otros temas como el feminismo, la sexualidad, el aborto. Ya ¿Y hasta cuándo? Nos quedamos hasta mañana. Y eso lo vamos a hacer vamos a abrir otro tema exclusivamente de eso. Pero vamos a con algunas puntuales, pastor, para ir terminando. Aquí dice, sí. ¿Qué le aconsejaría a un matrimonio joven donde la esposa tiene cáncer de matriz, impedida para intimar? ¿Qué aconsejaría al esposo? Wow. Bueno, esas son unas situaciones bastante especiales, ¿no? Definitivamente ahí se requiere ya de una ayuda sobrenatural. Porque si hay alguna situación de impedimento de la sexualidad por razones, digamos, de un problema que podría hasta ser terminal, no sé de quién estamos hablando, pero les digo a esa pareja, le puedo decir que se necesita de la gracia de Dios para sobrellevar ese tiempo, ese segmento de tiempo o esa limitación, ¿no? Que dificulta, si no dificulta, impide la, digamos, realización de la sexualidad. Si es así, se requiere gracia de Dios, porque obviamente es un problema de la esposa, pero no del esposo. Y digo gracia de Dios porque allí tiene que ver cómo se fundamenta el amor. No sé si ya tienen hijos, pero definitivamente allí hay una situación que requiere una intervención divina para poder hacer lo que de alguna manera le sucedió, salvando las distancias, ¿ok?, a José con María. Una situación que estaba totalmente fuera de su control. ¿Cómo? ¿Qué? Ya estás embarazada, como y entendiendo lo que somos como hombres cuando, ¿no?, estamos por casarnos, y más aún un hombre de la cultura judía oriental que entendía estas cosas como vitales y fundamentales, ¿no? Y bueno, que realmente implicaban el apedreamiento, pero se requirió de una gracia de Dios, salvando las distancias. No sé si es el mejor pasaje que les puedo compartir. Salvando las distancias inmensas, se requiere gracia de Dios para esta circunstancia, que tienen que pedirla y ayudarse
porque la sexualidad se puede hacer de muchas maneras, no solamente de algunas, pero también se requiere de la celebración del amor y en qué se fundamentó su matrimonio, porque al parecer, según entiendo, esto aparece posteriormente a su matrimonio, ¿no? Sí. Ok, bien, pastor, muchas gracias. Las preguntas las vamos a tener que dejar aquí. Y yo quisiera terminar esta entrevista, pastor, que usted nos responda a dos preguntas muy rápidamente, ¿no? La última pregunta es sobre que estamos ya en el año 2021, ustedes saben las características del año y quisiéramos que usted nos dé recomendaciones de algunos libros para leer durante el año 2021. ¿Qué nos recomendaría? ¿Qué título nos podría recomendar? Bueno, sobre el tema, bueno, Roini, y ya tú me habías anticipado, hoy día me dijiste, ¿no? Que incluso les mostrara físicamente algunos libros, ¿no? Miren, sobre el cuerpo, bueno, recomiendo algunos libros, hay mucha literatura incluso en internet, ¿no? Pero sobre el tema del cuerpo hay un pequeño acápite en este libro de la posmodernidad de Antonio Cruz, que no sé si lo ven allí. Ese es un libro, se llama Posmodernidad, el autor es Antonio Cruz. Hay un libro muy importante que se llama Ama tu cuerpo, de Nancy Pearcey, ¿no? Este es un libro que tiene mucho, realmente ha compilado. Esta es una señora muy, muy académica, tiene casi medio libro de referencias, para que se den cuenta ustedes que está bastante sustentado, pero tiene que ver mucho con el cuerpo. Y en ese sentido, y para mirar, digamos, un tema de cosmovisión cristiana, de la misma señora Nancy Pearcey, este libro que ya creo que está ahora siendo vendido más cada vez, se llama Verdad Total, que es muy bueno y tiene muy buenos conceptos sobre estos temas que hemos tratado. Ok, muy bien, pastor, gracias. Y para finalizar, pastor, la entrevista, bueno, estamos ya iniciando una nueva cuarentena, pastor. La situación sanitaria, la situación económica, la situación, muchas veces hasta el mismo ánimo de los hermanos, ¿no? Y no solo los hermanos, los hermanos, está cada vez más complicada, ¿no? Algunas palabras, pastor, para lo que nos espera en estos días y en estos meses adelante. Así es. Bueno, a ver, es un poco difícil, digamos, condensar todo lo que les quisiera decir, porque esta circunstancia es tan difícil para todos nosotros, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que hay una experiencia que se da, por ejemplo, y permítanme ilustrárselo con un tema climatológico. Lima es una ciudad que, a pesar de a veces estar en clima de verano, tiene un colchón de nubes que no nos deja ver el sol. Y a veces, aún en pleno verano y con calor, decimos, está un poco, no hay sol. Coloquialmente decimos eso, no está el sol, o ¿qué pasó? El sol se alejó. ¿Qué es lo que quiero, a qué quiero llegar? Y es que a veces creemos que Dios está lejos o que no está. Pero lo que está sucediendo es que esta nube gris, digamos, de la pandemia, está tapando algo que lo tenemos allí. Y que si tomáramos un avión y pasamos como nos ha pasado a todos los que hemos alguna vez salido del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Estamos casi en el famoso cielo, como le dicen de Lima, el cielo gris, panza de burro. Y de pronto rompemos ese colchón de nubes y nos damos cuenta que arriba hay un sol precioso. Sí. Es una misma circunstancia con Dios. Ahí está el Señor. A pesar de que estamos en este valle de sombras y de muerte, Él está allí. Y Él no nos promete a los cristianos con fe ponernos en un iglú y cuidarnos en una suerte de burbuja. Él promete acompañarnos en ese valle. Yo estaré contigo, ¿no? Yo estaré contigo. Él va a estar allí. A veces no lo vamos a sentir. Con esto termino. A veces no sentimos a Dios. Cuando uno lee el libro de los Salmos, encuentra muchos salmos en los que el salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? Y uno dice, pero el libro de los Salmos sí, es de alabanzas, pero muchas veces y Dios acepta eso,
Eso que yo siento, ¿dónde estás? Porque lo que veo es el colchón de nubes que no me deja ver la presencia de Dios. Entonces, más que sentir a Dios, porque a veces oro y pareciera que estoy en un monólogo, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué? Mira esta circunstancia. Esto que me parece totalmente injusto, mira estas muertes, mira esta circunstancia, y nada tiene explicación. Pareciera que Dios no nos escucha, Dios no está, un silencio que nos mata. Más que sentir a Dios, les quería hablar del sentido de Dios. Es decir, yo tengo que tener esa convicción de que Dios le ha dado sentido a mi vida. Esto no es el final. Hay un sentido de Dios, más que debemos vivir en el sentido de Dios, que Él está a pesar de las circunstancias. Ese sentido de Dios, más que vivir sintiendo a Dios, que no te siento, porque que lo dicen los profetas, que lo dicen los salmos, pero ahí está el colchón de nubes. Yo creo que hoy Lima, Perú y el mundo entero, el sol se ocultó. Como cuando Jesucristo muere y viene ese gran eclipse y dice, esta es la hora de las tinieblas. Y son tinieblas de muerte, de amenaza, de que si de pronto eres joven y de pronto tú te sientes un poco más seguro, pero tienes a mamá, papá, el abuelo y los amigos. Y hoy creo que todos podemos dar cuenta de alguien que murió, del amigo, de la mamá, del abuelo, del cercano, de mi vecino. Pero ¿cómo? Pero si estaba bien. Hoy necesitamos nosotros mostrar el sentido de Dios en nuestra vida y de vivir hoy mejor y más que nunca el Salmo 23. Amén. Bien, pastor, muchas gracias. De verdad, reciba, si estuviéramos presencialmente, pues estaríamos aplaudiendo, pastor. Recibe el saludo del Ministerio Juntos, de cada uno de los integrantes, pastor, de la Iglesia IBC del Corregidor, ¿no? Del pastor Néstor Chirino, del equipo pastoral. De verdad, nos alegra mucho que usted haya estado con nosotros, compartiendo mucho de la experiencia y la sabiduría que Dios le ha dado, ¿no? Que Dios lo bendiga, pastor, y esperamos próximamente tenerlo también con nosotros con otro tema. Muchas gracias. Encantado. Pastor. Con mucho gusto. Gracias, Roini. Saludos para el pastor Néstor y todo el equipo también, y a todos ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga. Sí. Y con nuestra audiencia, le estamos diciendo que estamos finalizando el programa de hoy. Sin embargo, usted sabe que tenemos ahora el link de Zoom. Si usted tiene una necesidad importante, entre a este link y vamos a poder orar por usted. Vamos a estar juntos a estar orando. Así que no se la pierda este tiempo de oración. Y recuerde, el próximo domingo, un nuevo tema y un nuevo invitado. Que Dios lo bendiga. Adiós. Adiós. Esta guerra la ganaste con tu amor. Me venciste, invadiste cada frente en mi interior.